Premio Universidad Nacional al Dr. Rufino Díaz Uribe. El Premio Universidad Nacional reconoce al personal académico que se ha destacado en el cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Al Dr. Rufino Díaz Uribe se le ha otorgado en el área de docencia en ciencias exactas, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria docente en la UNAM. El Dr. Díaz Uribe ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1978 y ha sido galardonado con otras distinciones universitarias, en las que se incluyen la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias exactas en 1996, la Cátedra Extraordinaria Iztacala en 2013 y fue designado Senior Member de la Society of Photographic Instrumentation Engineers en 2016. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM en el grupo Metrología Óptica y encabeza el Departamento de Óptica, Microondas y Acústica. Bueno, yo me inicié como ayudante en 1978, siendo ayudante del profesor José Luis Jiménez Ramírez, quien estaba encargado de los cursos de óptica en la Facultad de Ciencias, porque los ópticos de la universidad habían dejado el Instituto de Astronomía para irse a fundar el INAOE en la ciudad de Puebla. Eso a mí me dio la oportunidad de dedicarme a la óptica. Con ella descubrí un área pues, que a mí me gusta. A mí me gusta mucho porque tenemos el instrumento, el detector de luz mejor del mundo, que es el ojo. Y entonces, pues de ahí empecé a enseñar óptica. Aprendí mucho. Yo creo que se aprende mucho más cuando se da clase que cuando se toman clases, y tuve la oportunidad de dedicarme de lleno a la enseñanza de la óptica. Hice mis estudios primero terminé la licenciatura, hice la tesis en un tema de óptica sobre el interferómetro de difracción por un punto, y posteriormente tuve oportunidad de cursar algunas materias en el área de óptica, complementarias al posgrado aquí en Ciencias Físicas, pero las tomé en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica para complementar mi formación en esta área. Posteriormente, en 1988, Roberto Ortega me invitó a formar parte del laboratorio de óptica aplicada, así se llamaba entonces el grupo, en donde prácticamente éramos él y yo. Después llegó Mayo Villagrán, fueron llegando otros investigadores, Marta Rosete, Neil Bruce, Augusto García, y se fue conformando el grupo de ópticos del ICAT. Bueno, en aquel entonces era el Centro de Instrumentos, posteriormente el CECADET y ahora el ICAT. Y de alguna manera se formó un grupo importante de investigación en óptica, pero todos con el interés y la vocación de enseñar también cursos de óptica. Bueno, yo empecé siendo ayudante del curso de óptica, era una materia de 3 horas, pero le faltaba la misma relevancia que tenían las materias que se llamaban del núcleo de las físicas clásicas, los cursos básicos de física en la carrera de física de la Facultad de Ciencias, y para ello hubo que agregarle 3 horas más, primero de teoría, después yo insistí mucho, no soy el único que promovió esto, pero también se logró agregar 3 horas de laboratorio, y entonces se convirtió en una materia importante en el currículum de la carrera de físico.
Como anécdota de mis años de estudiante, pues a mí la física para mí fue todo un descubrimiento. Cuando yo llegué a la carrera, tenía una idea muy vaga, demasiado pequeña de lo que era la física, y para mí fue todo un descubrimiento el meterme al área de la física. Entonces, aparte de la materia de óptica, la materia básica, por ahí de los años 80 empecé a dar cursos también de optativos de óptica, que esencialmente eran óptica geométrica y óptica física, que se habían impartido poco porque no había profesores de óptica. Ya cuando llegué aquí con Roberto Ortega nos dedicamos más de lleno en conjunto, hicimos equipo, seguimos dando el curso básico de óptica, pero también impartimos materias de, como le decía antes, óptica geométrica y óptica física, que ahora se llama esta última materia óptica de Fourier. Y Roberto se dedicó un poquito más al área de láseres y óptica no lineal. Otra labor importante que, aunque la empecé en la Facultad de Ciencias, en realidad fue una labor muy importante en cuanto a docencia en el área de la óptica, fue la formación de personal. Tuvimos estudiantes realmente muy brillantes, entre ellos Marta Rosete, que ahora es investigadora titular C, muy destacada, que ha hecho una brillante carrera desde mi punto de vista. Hemos tenido investigadores en óptica que no se formaron aquí, pero vinieron a participar de manera intensa a la parte de investigación y docencia en esta área, y he tenido otros estudiantes, hemos formado, y me refiero en plural porque Roberto Ortega tuvo estudiantes también muy destacados. Prefiero ya no decir nombres porque puedo omitir, de hecho omitiría muchos casos y se van a sentir. Entonces, pero hemos tenido estudiantes de muy alta calidad, muy buenos, que se han ido a estudiar al extranjero, algunos, o inclusive aquí a nivel nacional, muchos de ellos, varios de ellos se han quedado a trabajar fuera de la universidad, de la UNAM, pero inclusive otros se han quedado a trabajar, se fueron a estudiar fuera, se quedaron a trabajar fuera, y tenemos estudiantes en otros países e inclusive en empresas, por ejemplo en Alemania, en universidades en Estados Unidos o en Inglaterra, de manera que creo que ha sido una labor interesante todo eso. Ante la pregunta de qué es ser profesor, es una pregunta que debería ser fácil de contestar. Muchas veces uno piensa que ser profesor es dar clase y ya. No, yo creo que va mucho más allá. Es preocuparse por los estudiantes, buscar mejorar tu clase, conseguir que los estudiantes puedan avanzar en el entendimiento de la materia, pero además en la carrera que eligieron, y poder llevarlos, poderlos a apoyar o ayudar para que ellos se desarrollen de manera óptima. Ese es parte de lo que es ser profesor. Pero otra parte muy importante es no solamente dar cursos, es hacer investigación, generar conocimiento, porque de esa manera uno tiene más elementos para dar una mejor clase, para orientar mejor al estudiante, para decirle cuáles son los temas de actualidad, qué es
¿Cómo se genera el conocimiento? Que finalmente yo creo que es lo que deberíamos enseñar, más que una enseñanza enciclopédica de términos, de definiciones, es formar al estudiante como investigador, como profesor. Para mí el término profesor y el término investigador significan esencialmente lo mismo. Probablemente uno tenga énfasis más en la docencia, otro tenga más énfasis en la investigación, pero yo creo que todo profesor debe hacer investigación y todo investigador tiene que hacer docencia. Entonces es un trabajo complementario o es un trabajo que completa en realidad la labor académica. A mí me gusta más a lo mejor el término académico porque eso engloba todas las posibilidades, no solamente dar clase, pararse en un pizarrón y buscar en un libro o aprender en un libro conceptos y repetirlos en clase, sino apropiarse del conocimiento y podérselo exponer a los estudiantes. Pero hay otra cosa también interesante en todo esto, ya que hablo de los estudiantes. En realidad uno es coadyuvante de la formación de los estudiantes. Son ellos los que hacen el trabajo, son ellos los que aprenden o no aprenden, son ellos los que realizan gran parte de su formación. Uno solamente facilita, les da la oportunidad, crea las condiciones propicias, digo, es idealmente, para que ellos puedan avanzar y llegar a un mejor lugar. Creo que todo eso es lo que conlleva la tarea de ser un profesor, en el término más amplio de la palabra. En otros países, ser profesor, lo que diríamos aquí profesor, es un término muy completo, muy amplio, no solamente dar clase, sino investigar, formar, dirigir estudiantes, e inclusive grupos de investigación, proyectos que puedan ser de ciencia básica, de ciencia aplicada, de docencia, de desarrollo tecnológico. Es un concepto muy amplio y para mí eso es ser profesor.